hablar al final, porque supongo que se me fue el animador. Bueno, me animaré yo solo entonces. Hablar al final implica varios compromisos, ¿eh? Porque como a algunos integrantes se le ocurre decir casi lo que uno quería decir, así que comparto, mi estimado señor, pero voy a aprovechar algunos tiempitos que han ido dejando ustedes para yo hablar un poco más. Porque me encanta hablar, pero diciendo algo. Porque hay mucha gente que habla y nunca dice nada. Y me voy a poner un poco difícil además, ¿no? Porque al contrario de lo que el filósofo alemán Nietzsche dice en su obra Así habló Zaratustra, anunciando la muerte de Dios, nuestro tiempo, nuestra época, experimenta unos procesos muy curiosos al inventar dioses del moderno Olimpo que reemplazan a los dioses antiguos. Y en este momento yo creo que hay dos dioses que más bien son diosas que nos tienen muy comprometidos con lo que creemos todavía en el arte, la cultura y la educación. Y estas dos diosas, una se llama tecnología y la otra se llama economía. Con su frialdad objetiva, con su indiscutible sentido competitivo y con su implacable significado de rentabilidad. Y en este ambiente, en esta atmósfera, a esta corporación se le ocurre crear una revista de arte, cultura y educación. Y he reflexionado, francamente, diciendo, ¿qué osadía de esta corporación? ¡Qué petulancia! ¡Qué vanidad! Hacer una revista de arte, cultura y educación en una época que el feísmo, por ejemplo, está cultivado en todas las expresiones, partiendo en el vocabulario promedio, siguiendo con algunos detestables aspectos arquitectónicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque esta revista, su título, es muy importante un título, ¿eh? Yo se lo puedo decir como dramaturgo que un título es más que la tarjeta de presentación. Y voy a caer en el pecado de adorar a alguna de las diosas. Está en un título siempre es una venta que hace el dramaturgo y la compañía correspondiente en cuanto a lo que quiere comunicar, porque los espectadores pagan su entrada. En general, yo detesto un poco los espectáculos de entrada liberada. ¿Cómo se paga el derecho de autor si no se ha cobrado la entrada? Pero en fin, esas son otras reflexiones. Y en un juego de palabras, yo diría elemental, casi infantil, por no decir parvulario, dijimos carta ajena, mejor que sea carta nuestra, para incorporar al emisor del mensaje con el receptor del mensaje, estableciendo entonces una mutua responsabilidad. Porque el origen verdadero de esta revista fue el propósito de publicar una humilde paginita, vulnerable, quebradiza, incluso desechable, donde nosotros entregaríamos simplemente la información de nuestras actividades. Pero como somos, insisto, osados, vanidosos y petulantes, decidimos transformarlo en una revista. Una revista que envuelve un amplio sentido informativo, cultural, entregando conocimiento. Para la corporación, la cultura es conocimiento, no solo información. Y estableciendo, claro, con un claro criterio de calidad
y pensando, insisto que somos petulantes, que para ser grande hay que pensar en grande. Y lo grande era crear una revista. Y esta revista ha sido posible gracias a la colaboración de mucha gente que me entregó, que nos entregó su generosidad, especialmente relacionado con la pasión que vio en este grupo, fundamentalmente. En consecuencia, no me cabe, siendo yo, estoy seguro, el más viejo de los socios de esta corporación. No tengo ningún empacho en decirlo. No hay que tenerle miedo a las palabras cuando el significado de esas palabras se ha instalado en una realidad comprobable. Y quien dude de la edad que tengo, después privadamente me la puedo preguntar. Sí, porque si la dijera en público sería una osadía rayar en el mal gusto, ¿verdad? Y en consecuencia creo que nadie va a tener más gusto de preguntármela tampoco. Pero como la lista de esta gente que ha colaborado con nosotros, yo creo que es tan larga como las viejas páginas amarillas telefónicas, yo decidí hacer una pequeña selección sin olvidar a nadie, absolutamente a nadie de quienes han colaborado, ¿verdad? Y ha sido una selección propia, personal, así que me hago responsable de esta elección. En primer lugar, quiero agradecer a la ilustre Municipalidad de Cartagena, encarnada en su alcalde don Rodrigo García Tapia, porque la municipalidad financia gran parte de la edición correspondiente. Así que, señor alcalde, usted como nos pronosticó celebrar 500 y hasta 1000 números, vaya preparándose para los proyectos que vienen. Sí, naturalmente, lo ha dicho él públicamente, no se lo he inventado yo. Segundo, nuestro agradecimiento profundo a la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que nos ha prestado su colaboración en la diagramación con algunos desacuerdos que hemos tenido y finalmente en su edición. Y a propósito de eso, como recién estamos adquiriendo la experiencia de ser revisteros, porque estamos produciendo una revista, pido las disculpas por algún gazapo, por algún desliz ortográfico, por alguna ausencia onomástica, fundamentalmente. Y yo personalmente, como director, me hago responsable de que esto no vuelva a suceder en lo posible. Y lo tercero que yo seleccioné fue un grupo extraordinario de gente de la corporación, que pusieron su pasión, su entusiasmo, su conocimiento, su sentido ético, su sentido evaluativo, de manera que ser director es casi un cargo representativo. No me costó nada ser director con estos colaboradores, pero yo quiero concretar en una persona, más allá de los lazos de amistad, de afecto que pueda haber, para designar a uno de los integrantes, que es el presidente. Porque el presidente Salvador Barra Pérez puso, yo diría demasiado, ponía tanto entusiasmo que nos desconcertaba, ponía tanta exigencia que yo decía, don Salvador, paremos un poco, porque además es bastante testarudo. No iba a decir eso, pero ya lo dije, porque además es bastante testarudo y quiere salir siempre con la razón, y les aseguro que no siempre la tiene, pero en fin. Pero
Veo yo que la secretaria me dice, tiene toda la razón. Curiosamente, la secretaria es la esposa del caballero, fundamentalmente, ¿verdad? Así que ahora, tratando de recuperar un poco de seriedad, porque no sé por qué ustedes están tan felices, agradecemos profundamente, pero antes de agradecer, quiero hacer un pequeño homenaje a un hombre tan soñador como los integrantes de la corporación. Qué bueno, me recuerda a los viejos apuntadores que había cuando al actor se le olvidaba una parte del Parlamento, ¿verdad? Al llamado Consueta, fundamentalmente. Quiero rendir un homenaje a este soñador, José Miguel Zambrano, que el 11 de este mes se cumple un aniversario de él. Es un pequeño homenaje que la Corporación Cultural de Cartagena entrega. Y como yo, al ser tan viejo, hice pacto hace poco tiempo con la verdad. Me quedan como 3 amigos nomás desde que hice ese pacto, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, desde lo más profundo de mi corazón, digo esa palabra tan hermosa que a mí se me enseñó desde pequeño. Me quedé pequeño, pero no importa, ¿verdad? Gracias. Gracias de lo profundo de mi corazón a los que han hecho posible concretar este sueño llamado Carta Nuestra. Muchas gracias.